porque precisamente creo que el internet está un poco... Bien, pues el día de hoy veremos un poco acerca de los cambios físicos, químicos y nucleares que pues experimenta la materia. Para esto nosotros recordamos que pues efectivamente hablar de materia, un concepto que en un principio nosotros lo habíamos analizado, partía de la premisa de que definitivamente pues materia es todo lo que ocupa espacio, ¿no? Pero más hay espacio, pero recuerden que pues la materia no está inerte, no nos encontramos todos así petrificados, sino que existe un proceso muy importante al que le denominamos energía. Entonces, un concepto clave al que realmente pertenece ahora la nueva química, el nuevo concepto de la química es que sí estudia la materia, pero también los cambios energéticos que suceden en ella. Y bueno, realmente me gustaría a ustedes entender, o a alguien le gustaría o de ustedes participar explicando para ustedes qué entienden como energía. Adelante, ¿quién dijo yo? Encienda su micrófono. Hola, buenos días, profe. Para mí la energía es aquella propiedad que nos permite realizar un trabajo. Muy bien. Fíjense, recuerden que al principio de la materia yo les decía que para poder entender un poco más lo que estábamos viendo, sí está muy bien el concepto de energía, pero recuerden que en química todo lo vemos chiquitito, ¿sí? Pequeñito. Y está bien, pero ¿qué es lo que te va a dar esa energía? Al fin y al cabo, recuerden que la unidad elemental con la que va a trabajar la química es el átomo. Entonces, le llamaremos energía a la capacidad que tiene el átomo precisamente de incluir los electrones, ¿no? En sus capas energéticas, que son en las cuales pues se van a estar paseando, ¿no? Esto lo vamos a entender un poco más cuando vayamos viendo la evolución de los modelos atómicos y en qué consistía cada uno. Pero realmente, pues partimos de esa premisa, ¿no? Que los electrones que tienen los átomos tienen la capacidad de moverse de una capa a otra y que para esto, pues esto Rutherford le costó mucho trabajo explicar, ¿no? Él pone su modelo. Nosotros veíamos el modelo convencional, el típico, el que conocemos en Jimmy Neutron, ¿no? Ustedes ven cómo están dando vueltas los electrones, pero bueno, los electrones son partículas cargadas, ¿no? Entonces pueden ser, todas son negativas. Entonces, al fin y al cabo, estamos hablando de, pues, diferencia de cargas, ¿no? Que es lo que va a generar también la generación de energía. Y bueno, de ahí parte también la electronegatividad. Para esto, no pierdan ese contexto. Sí, la compañera que habló tiene toda la razón, es lógica, pero ella lo está exponiendo pues a un nivel macro. Pero a nivel micro, al hablar de energía, pues nos enfocamos definitivamente a los niveles de energía que tienen los átomos. Para esto, pues la materia tiene cambios físicos, químicos y nucleares. Sí, los que yo les estoy comentando, pues obviamente son en los nucleares los que se encuentran en el átomo. Bajo ciertas condiciones, la madera, el carbón y las telas arden, el agua se evapora o se solidifica, el hierro se oxida, la leche se agria, la mantequilla se enrancia, los cohetes explotan, los seres humanos muertos pues se pudren, ¿no? Los seres vivos. Y bueno, toda la materia se está transformando continuamente. El cambio es una constante manifestación de la naturaleza, es decir, es completamente normal que estemos en una constante transición. Pero bueno, ¿cuáles son los cambios físicos? Pues estos son los que hacen que cambien solo la forma, el tamaño, el estado de agregación o la posición, y pues no requiere mayor energía, sino que una aplicación de energía mínima. Entonces ustedes podrán derretir hielo, o meten agua a congelar, y es lo mismo, ¿no? Están compuestos por los mismos elementos, lo único que ha cambiado es su estado de agregación. Los cambios químicos son cuando se obtiene una nueva sustancia con propiedades distintas y se pueden perder las que ya se tenían. Por ejemplo, es cuando ustedes dejan un plato, ¿no? De comida en el refri por días o afuera, se les olvidó meter el caldo y se fueron todo el fin de semana ya
a la playa y llegan y pues definitivamente ven el caldo ahí todo descompuesto. Entonces es observable que la composición de esa sustancia es evidentemente que ha sido modificada, ¿no? Es obvio que sucedió una reacción o hay algo que está en ese caldo, pues que ha modificado su composición. Y en este caso son las bacterias o los hongos los que a través de la emisión de ciertas sustancias químicas, pues cambian la estructura química de la sustancia. Y por otro lado, pues tenemos los cambios nucleares, que es cuando se modifica la constitución de un núcleo del átomo y es muy frecuente que un elemento se transforme en otro. La cantidad de energía involucrada es enorme para este tipo de procesos. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo de la radioactividad, la cual es la desintegración espontánea de núcleos atómicos. Y bueno, durante la desintegración radioactiva se emiten pues partículas alfa, que son núcleos de helio, beta, electrones desprendidos del núcleo, y gamma, que son fotones. Estos tienen también la capacidad de atravesar, pues en ciertas medidas, pues nuestra hasta la pared, ¿no? Precisamente de que son a veces tan delgadas estas partículas, al momento de que se desintegran, pues tienen la capacidad de incluso atravesar nuestras células y llegar hasta nuestro ADN. ¿Y qué sucede? Pues precisamente pues mutaciones y se deriva y trae como consecuencias enfermedades como el cáncer. Bien, hacemos hincapié a lo que es la energía. ¿Quién puede leer la diapositiva? Yo, profe, yo la leo. Adelante. La energía se revela de muchas formas y la observación de los cambios de dicha energía ha demostrado que se puede almacenar o transformar, pero no se puede crear ni destruir y no la podemos apreciar por medio de nuestros sentidos, solo apreciamos sus efectos. Energía, capacidad para realizar trabajo o transferir calor. Ok, muy bien, es el concepto que nos decía la compañera, que precisamente yo les digo no estaba erróneo, está en lo correcto, pero bueno, eh, la energía entonces es la manifestación de la materia, la energía es única y se engloba en dos principales formas que pues hemos tenido contacto ya con estas ideas, que puede ser cinética y potencial, ¿no? Con la transformación de estos tipos de energía se obtienen otras manifestaciones, como es otras manifestaciones energéticas, como es la luz, el calor, la electricidad. La energía potencial es la que tienen los objetos debido a su posición. Pertenecen a esta categoría la energía química y la nuclear. Otros ejemplos de energía potencial son la que tiene el agua almacenada en una presa y la de un resorte comprimido o estirado. Por otro lado, la energía cinética es la que tienen los cuerpos debido al movimiento. Pertenecen aquí la energía eléctrica, sí, que va a encargar pues que haga un movimiento de electrones, la energía calorífica, que va a generar un movimiento de moléculas, la energía mecánica, que es el movimiento de las piezas de una máquina, o la energía luminosa, que es el movimiento de ondas electromagnéticas. La interrelación entre la energía cinética y la potencial pues es muy estrecha, ya que una se transforma en la otra y viceversa, cumpliéndose de este modo la ley de la conservación de la energía. En todos los cambios que tiene la materia se va a liberar o se va a absorber energía. Esto es algo muy parecido a lo que ustedes verán cuando lleven biología, con la parte del trabajo del metabolismo, que existen pues dos formas en las que nosotros podemos obtener energía, ¿no? Es a través del metabolismo, pero el metabolismo puede producir moléculas o puede sintetizar moléculas o puede ocupar moléculas, ¿no? Entonces es a través de dos procesos que se llaman anabolismo y catabolismo, que pues se analiza con más profundidad en la materia presenta cambios continuos, la energía en la naturaleza también se va a transformar de una forma a otra, como pues lo muestra el siguiente esquema que ustedes pueden observar. Pueden obtenerse múltiples productos, ¿no? La parte del petróleo, el carbón, la energía eólica, hidráulica, que pueden pues terminar también en la producción de gasolina, electricidad, calor, la industria, pues hasta llegar al punto de que estamos en nuestras casas, ¿no? Llegan ustedes, conectan su cargador a su celular y se empieza a cargar, encienden la luz y prenden la tele y entonces tienen todo este tipo de producción en sus hogares.
Bueno, Albert Einstein estableció mediante pues una fórmula muy conocida que él desarrolló, que establece que la materia y la energía son dos cosas que se pueden transformar una en la otra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la energía se transforma en materia y viceversa, uniendo de esta manera las dos leyes existentes. Una sobre la conservación de la materia y la otra que habla acerca de la conservación de la energía. Todo esto en un enunciado que establece que la materia y la energía no se crean ni se destruyen y pueden transformarse una en la otra, de tal forma que la cantidad de energía y materia existentes en el universo en la actualidad es la misma que ha existido siempre, ¿no? Desde el origen, desde el Big Bang, desde el origen de todos los tiempos, la materia y la energía es la misma, solamente que está en diferentes composiciones, ¿no? En diferentes formas, pero sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubieran medido, imaginen que pues un kilo de hace millones de años, si alguien hubiera pesado un kilo de universo y lo volviera a pesar ahorita, millones de años después, pues seguiría pesando lo mismo, ¿sí? O sea, la materia y la energía se siguen conservando. Para esto, bueno, vean lo que él no lo toma como separado, entonces definitivamente hablar de materia une la parte de la energía y hablar de energía también necesita la parte de la materia. Vamos a escuchar este video. Hola a todos y bienvenidos a Ciencia Express. Sin duda alguna, E igual mc al cuadrado es la ecuación más popular de la física. Es pequeña, sencilla y fácil de recordar. Pero, ¿qué significa exactamente? Empecemos con qué quiere decir cada letra. La E es la energía que tiene un objeto, la M es la masa de ese objeto y C es la velocidad de la luz en el vacío, un número fijo que no cambia nunca, lo que llamamos una constante. Para poder entender qué quiere decir esta ecuación, primero tenéis que saber qué es exactamente la energía y qué es exactamente la masa. La energía es una propiedad que tienen los objetos que te permite realizar trabajo. Y no es que te vaya a conseguir trabajo en la frutería de tu barrio. Realizas trabajo cuando le aplicas una fuerza a un objeto para hacerlo moverse, donde es la energía la moneda de cambio. Transfieres tu energía al objeto para que pueda moverse. Así que, en conclusión, podríamos decir que la energía es esa cosa que necesitan los objetos para entrar en movimiento. La masa también está muy relacionada con moverse. Seguro que has notado que hay algunos objetos que cuesta mucho darles velocidad, o que hay otros objetos que cuesta mucho quitársela. Y es que estos objetos tienen algo en común. Tienen mucha inercia, es decir, se resisten mucho a cambiar su estado de movimiento. La masa es esa propiedad que nos indica cuánta inercia presentan. Algo con mucha masa es algo difícil de acelerar y de frenar. Lo que E igual a mc al cuadrado nos cuenta es que energía y masa son equivalentes, que en esencia son la misma cosa. La mayoría de los físicos lo interpretan como que la masa es una forma de energía. ¿Qué nos viene a decir esto? Que puedes convertir energía en masa y masa en energía. En mucha energía, de hecho. Puedes transformar parte de la masa de unos átomos en energía para alimentar un reactor nuclear, o transformarla para otros usos menos pacíficos. Bien, pues definitivamente Einstein, ustedes saben que tuvo mucha participación en estas ondas de lo de la bomba atómica, pero es porque precisamente él había descubierto, él había entendido cómo es que la materia y la energía pues se relacionan, ¿no? Existen ciertos beneficios y riesgos en el consumo de la energía, ¿no? Que pues nos ha llevado a un punto clave en nuestra vida y es pues el antropoceno, ¿no? Que se ha caracterizado precisamente por las formas de extraer los recursos naturales precisamente para poder producir energía. Y que bueno, nos ha llevado a un punto máximo que pues vean en dónde nos encontramos, ¿no? Que tal vez no vemos los estragos, pero bueno, ya se está empezando a sentir el calor, aunque todavía es invierno, ya la época cálida ya se siente por las noches, ya uno se empieza a destapar. Y a diferencia pues de otras épocas, las inundaciones, las lluvias que se siguen desatando, muchas veces no nos relacionamos precisamente con esto, pero
muy cercana la relación que existe entre la producción de energía y el calentamiento global y el cambio climático, que pues prácticamente nos lleva a seguir sobreproduciendo, a seguir consumiendo una vida consumista sin pensar en nuestra casa común, que es el planeta Tierra, ¿no? Creemos que todo es inagotable, pero realmente es que pues el modelo económico en el que se ha basado el último siglo, pues es el capitalista, ¿no? Un modelo que prácticamente analiza la parte de extracción y de ganar, 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 ¿no? E invertir y ganar, nada más. Entonces, esto nos ha llevado a la idea de que, pues, precisamente todos tenemos una idea media loca, ¿no? De lo que es éxito. Para muchos, ¿no? El éxito es que tener una casa grandota, tener 3 carros y tener hijos, ¿no? Entonces, esa es la idea capitalista que nos han metido a todos, y ganar, y tener un buen trabajo y ganar arriba de 30,000 pesos, ¿no? Muchos, sueñan con tener ese su concepto de éxito, pero bueno, realmente eso es un concepto muy, muy, muy capitalista. Parte de esto pues nos ha llevado a donde estamos, ¿sí? Los beneficios que genera el consumo de energía sigue únicamente beneficiando a un cierto grupo de la sociedad, cuando pues a los demás, ¿qué les pasa, no? ¿Qué sucede con ellos? Y es ahí donde está el verdadero reto. ¿Cuál es la principal fuente de energía? Pues son los hidrocarburos. Ustedes lo conocen cada que sus papás encienden el carro de su automóvil o ustedes se van en su moto o en su automóvil. Se están utilizando hidrocarburos precisamente para echar a andar eh, ese, ese objeto, ¿no? Y bueno, los hidrocarburos, como su nombre lo dice, pues son compuestos formados principalmente por hidrógeno y carbono y este grupo pertenece específicamente a la química orgánica. Son derivados del petróleo, ¿no? Entonces, si son derivados del petróleo, pues prácticamente quiere decir que pues necesitan o dependen definitivamente en aquel momento pues de los fósiles, ¿no? Que lograron volverse petróleo. Pero bueno, eso es un recurso no finito, entonces en cualquier momento se va a agotar y cuando se agote pues realmente vendrán problemas. Pero bueno, en alguna ocasión yo leía, ¿no? Que muchos decían, muchos piensan que la verdadera guerra será por el petróleo, pero pues realmente no es así. O sea, pues se acaba el petróleo, pues se acabarán tal vez muchas cosas que tenemos, pero la verdadera guerra iniciará pues el día que se termine el agua, ¿no? Imagínense ustedes qué van a tomar el día que ya no exista un acceso adecuado al agua. Ahí es donde será la verdadera guerra, ¿no? Pero bueno, existen alternativas, no todo está perdido. Hay opciones que pues ahí están, necesitamos aprovecharlas, pero aún así, precisamente el modelo económico que adoptamos, que es el capitalista que les estaba comentando, pues nada más ve sus beneficios. Y son únicamente un grupo pequeño de personas que toman las decisiones y entre ellos se pasan la batuta, ¿no? Que son las personas que se dedican a la industria y después se vuelven políticos y luego esos mismos políticos ayudan a sus amigos también de la industria y pues de ahí no sucede, ¿no? Y nada más ven por sus intereses comunes, no ven por los intereses sociales, ¿no? De toda la comunidad. Pero bueno, están las energías limpias que también tienen ciertas ventajas y desventajas. También se están desarrollando tecnologías para utilizar como combustible el hidrógeno y al metano obtenido de la biomasa y el alcohol obtenido por fermentación. Entonces, estos son los famosos biocombustibles y en algún momento también tendremos acceso más fácil a ellos. Antes, pues hasta hace algunas épocas, hace algunos años, nunca se nos hubiera pasado por la mente pues ver un carro híbrido, ¿no? Como tal vez ahora existe la posibilidad de salir a la calle y encontrarte con un Tesla, encontrarte tal vez con un carro eléctrico, encontrarte en alguna plaza comercial con un parking que tiene precisamente un cargador para automóviles eléctricos. Entonces eso estaba muy lejos de la realidad hasta hace algunos años. Y bueno, las energías limpias ayudan a reducir la contaminación y el deterioro ambiental. Sin embargo, pues todas presentan sus inconvenientes y dañan en cierta medida también a los ecosistemas. Y aquí tenemos pues la energía solar, la energía eólica, la geotérmica, la biomasa, la hidráulica, la mareomotriz y la de biomasa.
Bueno, ¿cuál es la energía térmica? Pues esta es la que se aprovecha para calentar el agua y de este modo evitar el uso también de combustibles fósiles. Pues es la que va a generar, ¿no? A través incluso de vapor o definitivamente el agua hirviendo. Y pues va a hacer que se genere la energía, ¿no? A través de una turbina y un generador, a través de la producción de calor. La energía luminosa o energía solar es la que se va a obtener a través del uso de celdas solares. Y bueno, es producir energía luminosa en eléctrica a través de paneles. Aquí hay un grave inconveniente porque, bueno, los paneles son demasiado caros. ¿Alguien tiene paneles solares en sus casas? ¿Alguien de ustedes? No, Bien, es una buena inversión a largo plazo, pero sí se requiere desenvolver pues una buena cantidad de dinero al principio. Estoy hablando de qué, o sea, dependiendo del tamaño de su hogar, una casa común, ¿verdad? O sea, una inversión de aproximadamente de 140,000 pesos. Y bueno, ya a partir de ahí, pues en teoría el recibo de la luz pues ya llega menos caro, ¿no? A diferencia de cómo se llega convencionalmente. Pero bueno, también se ha vuelto más popular, sobre todo pues en comunidades rurales donde no llega el cableado eléctrico, donde no hay estas grandes antenas, ¿no? Que llegan en la montaña, en la sierra, etcétera. Se ha vuelto muy, muy famoso. Por otro lado, también está la energía eólica, que aprovecha la fuerza del viento, que por lo que es usada también donde hay mucho viento, sobre todo allí en el Istmo, por ejemplo, de Tehuantepec, ahí donde pues prácticamente trae una golpiza ahí los vientos, o sea, te llevan prácticamente. Y bueno, el problema es que también en su construcción y requiere, ¿no? También de una cierta parte de efecto sobre el ecosistema. Y además de que pues arrasa con las aves, ¿no? Si por ahí anda un ave volando, por ahí alguna ave silvestre, pum, pues lo deshace. La biomasa, pues estos aprovechan recursos biológicos que se fermentan de manera anaeróbica en ausencia de aire para generar gas metano que sirve como combustible. Aquí pues está la típica, llegaron a ver la típica película de Los Simpson, de cuando ya ven que Homero empieza a guardar todo el excremento de su cerdito, del puerco Potter. Y definitivamente, pues ese es un ejemplo muy claro de biomasa y empieza a producir metano. Y pues el metano también es una fuente de energía que se puede utilizar, ¿no? Tanto para la industria, etcétera, y como para diferentes procesos. El único problema es que el metano es uno de los gases de efecto invernadero que está provocando el deterioro de la capa de ozono, junto con el dióxido de carbono y los contaminantes criterio, que son el dióxido de carbono, el óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, el ozono, etcétera. La energía geotérmica se puede obtener mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. En áreas de aguas termales muy calientes a poca profundidad se aprovecha el calor desprendido por el interior de la Tierra. Por otro lado, también está la energía hidráulica, que pues como su nombre lo dice, pues aprovecha el movimiento del agua para generar la electricidad. Y los últimos dos tipos de energía pues han sido usados desde hace tiempo como una fuente alternativa al uso de combustibles fósiles para generar electricidad. Pues igual, esta aquí es a través de la fuerza del agua, pues definitivamente con unos dínamos pues también genera electricidad, ¿no? Y por otro lado está la energía nuclear que ha costado mucho trabajo introducirla, ¿no? En aquel momento, en el siglo pasado, pues hablar de energía nuclear, pues muchas personas tienen miedo, ¿no? De lo que realmente pudiera suceder. Pero bueno, una de las grandes ventajas es que es más eficiente al generar mayor cantidad de energía con menor combustible. Además, minimiza al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero bueno, el manejo de ese tipo de energía es muy peligroso, ¿sí? Es muy,
han ocurrido accidentes muy graves como fue lo que sucedió en Chernobyl y Fukushima. Y bueno, también se ha puesto en tela de juicio el uso de ese tipo de energía, que pues o sea, sí se ha vuelto más rentable con todos sus peligros. Pero bueno, aquí en México nada más creo que hay una planta nuclear, o dos, creo que me parece que nada más hay una. ¿Ustedes sabían que hay una planta nuclear en México, chicos? ¿Les había sonado por ahí? Nadie, o sea, nadie sabía que, o sea, nada más pensaban que era de otros países. Pues no, chicos, en México contamos con una central nucleoeléctrica en Veracruz, la de Laguna Verde. Ahí está, ¿alguien le gustaría dedicarse a esto? La verdad es muy bien pagado. Todos los ingenieros nucleares, los químicos nucleares, pero pues realmente trae muchas consecuencias. Es un arma de doble filo, ¿verdad? El más famoso, pues ya saben que fue lo que ocurrió en Chernobyl, que fue lo que tuvo graves consecuencias allí en Ucrania. Y pues hasta la fecha la zona no es habitable, ¿no? Apenas se han percatado que de nuevo las plantas y seres vivos pues han querido retomar, han restaurado el paisaje, ¿no? Y bueno, se ha demostrado también con ello que los seres vivos son los primeros biotransformadores, ¿no? Del medio. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a encargar de purificar el medio, sobre todo. Entonces esa fue la solución del gobierno, pues dejarlo ahí y que pues la naturaleza haga lo suyo, ¿no? Tarde o temprano lo desintoxicará. Pero bueno, ahí está la pata de elefante, la famosa pata de elefante de nuclear, que quedó ahí donde fue la explosión, que es altamente radioactiva y esto, pues millones de años que van a pasar y pues seguirá teniendo esa gran cantidad de radiación. Pero ahí está, únicamente está protegida, ¿no? A través de grandes embarques ¿cómo se llama esa sustancia? De plomo, me parece, no recuerdo qué sustancia es la que evita que salga toda esta radioactividad. La energía eléctrica es un recurso que no puede faltar. Cada país tiene un ente que administra el suministro eléctrico según nuestras necesidades de consumo. Trabajan sin descanso y se encargan de solicitar a las empresas generadoras de electricidad que pongan a funcionar las plantas necesarias para generar electricidad de calidad para todos. A todas estas fuentes de producción de energía se les llama matriz energética. Pero, ¿cuánta energía necesitamos a diario y cuánta energía necesitaremos mañana? Para ello existen sistemas de predicción de uso de energía. Sumar el consumo de todos los hogares, negocios e industrias permite estimar cuánto se va a consumir el día de mañana. A esto se le llama la demanda agregada. Aunque en estos cálculos existe un margen de variación. Por ejemplo, en caso de que se necesite más producción de energía de lo que se calculó, los sistemas mantienen activas plantas de generación eléctrica de reserva. Pero mantener estas plantas encendidas significa un muy alto consumo de combustibles fósiles que implican altos costos económicos y medioambientales. Hoy, los países centroamericanos están comprometidos a luchar contra el cambio climático y trabajan en proyectos de generación de energías renovables que ayudan a suplir la demanda con energías limpias. Estas fuentes reducen la necesidad de importar combustibles de otras regiones. Sin embargo, la introducción de energías renovables variables requiere disponer de un mayor número de plantas de reserva, ya que las energías renovables variables no siempre están disponibles. Al incorporar estas nuevas fuentes a la matriz energética, los sistemas de administración también deben actualizarse para estimar la disponibilidad de los recursos de manera más eficiente, pues ya no solo varía la demanda, sino también el suministro de energía.
Por ello se necesitan datos, metodologías y sistemas de información más exactos y modernos para poder incorporar el uso de estas nuevas fuentes de energía. El Banco Mundial trabaja con Centroamérica para incorporar nuevos modelos estadísticos más confiables que incorporan elementos de previsión meteorológica, tecnologías de información y controles más avanzados. Así lograremos proveer energía eléctrica de calidad, con menor riesgo de apagones, menores costos de reservas y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Se estima que estos nuevos sistemas de predicción de consumo ahorrarán hasta un 50% de los costos asociados a reservas en comparación a si se utiliza el método tradicional de cálculo. Ahorros que benefician a los consumidores y brindan un servicio eléctrico más confiable y seguro a la población en armonía con la naturaleza. De esta manera, aunque la demanda crezca, siempre podremos empezar un nuevo día con energía más limpia y aprovechando los recursos del país. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No. Vamos a iniciar a hablar sobre los modelos atómicos, que, bueno, es un breve el contexto de lo que hablábamos hace un inicio para poder entender cómo funciona la energía, pues necesitamos entender también cómo funcionan los átomos. Para esto, pues necesariamente hubo a lo largo de la historia una serie de científicos que empezaron a poder comprender el origen, ¿no? Y recuerden que hablábamos de Demócrito, y él era el primero que empezaba a ver que la materia, si se dividía, se dividía y se dividía, llegaba un momento en que ya no se podía volver a separar, ¿no? O sea, ya era inseparable. Y entonces él le daba el término de indivisible, ¿no? Ya hasta ahí llegaba, ya no podía haber más. Pero bueno, pues era entendible porque pues Demócrito en aquellas épocas pues no contaba, ¿no?, con el material suficiente para poder explicarlo. Bueno, hubo muchos modelos para explicar cómo se comporta el átomo de acuerdo a la época y en su momento fueron aceptados. Llegar a reconocer a los átomos como la partícula más pequeña que define las propiedades de un determinado elemento y más aún pues proponer un modelo de su conformación ha llevado muchísimo tiempo y ha sido un reto que muchos científicos han enfrentado. Para esto, tienen ya la noción de cuáles son las partes de un átomo. Recuerden que el átomo se encuentra conformado por un núcleo que está conformado por un neutrón y un protón y tiene una carga positiva. Y estas pequeñas partículas que van a estar pues orbitando alrededor de él se van a denominar electrones y tienen una carga negativa. Y bueno, pues por donde va a pasar el electrón, pues van a ser los orbitales. Y esa es la típica imagen, ¿no?, que nos enseñaba ahí Jimmy Neutron a lo largo de toda de nuestra infancia cuando veíamos esa caricatura. Y pues nos quedábamos con esta idea, ¿no? Y pues aquí está, ¿por qué se llamaba Jimmy Neutron? Aquí está el apellido, pues precisamente es el núcleo de los átomos. Con la tecnología moderna, pues ha sido posible decir que se pueden ver los átomos. ¿Ustedes se habían ya hecho esa idea de que es posible ver un átomo? Y hasta podemos ver cómo se mueven. Si esto es algo jamás, o sea, impensable. Yo creo que uno de estos señores hubiera dado todo lo que fuera para esta época para poder ver cómo se comporta un átomo, cómo se mueve un átomo. Y esto es gracias a través de la tecnología, el microscopio de barrido, por efecto túnel o de barrido y filtración cuántica, pues ha permitido obtener imágenes y videos pues más claros de cómo se pueden comportar las subpartículas. Pero, ¿cómo llegamos hasta este punto donde nadie duda de la existencia de los átomos, ¿no? Y aquí es donde yo a ustedes les pregunto, ¿ustedes creen en la creencia de los átomos? Alexandra García levantó la manita.
Alexandra. Sí, profe. Sí creo en ellos, porque al final de cuentas es lo que compone todo lo que viene siendo la materia. Bueno, es parte de la materia, más bien dicho. Pero entonces para ti no es suficiente ver una imagen, o sea, que te lo demuestren, tú sí crees definitivamente en los átomos. Mm, pues sí, porque es comprobable, pues. O sea, ya yo miré esa imagen. Claro, ¿por qué les digo esto? Porque muchas, o sea, van a ser pocas las personas, o sea, por ejemplo, yo les puedo enseñar esta imagen de un átomo, pero saberlo en realidad, verlo así, tener un microscopio de barrido, son pocos los microscopios que están en todo el mundo y tener ese tipo de microscopio y ver realmente un átomo así en tiempo real y todo lo que conlleva, pues han sido pocas las personas que lo han visto, ¿no? O sea, que les haga constar, pues que es evidente que todo está compuesto por átomos. Entonces, ojalá tuviéramos la suerte, ¿no? De poder toparnos con el microscopio de barrido y ver lo que quisiéramos ver, ¿no? Imagínense cómo esa capacidad que tiene este microscopio para poder observar, ¿no? Tan definido y nítidamente en una imagen microscópica, ¿no? Más pequeña que incluso que la célula que lo conforma. Es todo un reto. Pero bueno, aquí iniciamos con Demócrito. Hace más de 2000 años, pues Demócrito, él empezó a observar lo que les comentaba hace un momento, pues que se dividían, las cosas se empezaban a romper hasta que llegaba un momento en que ya no se podía dividir, ¿no? Entonces él llamó átomo, ¿sí? A la última partícula que ya no se podía seguir partiendo en más. Y pues la palabra átomo significa indivisible. Los filósofos griegos pues concluyeron que los cuerpos se componen de materia y de espacios vacíos. La materia está formada por partículas diminutas, indivisibles, llamadas átomos, las cuales son homogéneas. Y los átomos son incorruptibles, eternos, impenetrables y existen en un número infinito. Posteriormente, entre ya el siglo XIX, allá en 1803 y 1808, pues John Dalton retomó lo dicho por Demócrito y propuso la teoría atómica que puede resumirse en los siguientes puntos. ¿Quién puede leer los siguientes 3 puntos, por favor, que resume la teoría atómica de Dalton? Yo, profe. Adelante. La materia está formada de una partícula indivisible e inalterable que se denomina átomo. Actualmente se sabe que los átomos sí pueden dividirse y alterarse. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, presentan igual masa e iguales propiedades. Los átomos de distintos elementos tienen distinta masa y distintas propiedades. Muchas gracias. Y bueno, los compuestos se forman también cuando los átomos se unen entre sí en una relación constante y sencilla, al suponer que la relación numérica entre los átomos era la más sencilla posible. Aquí, pues Dalton asignó al agua la fórmula HO, al amoníaco la fórmula NH, entre otros, ¿no? Los átomos tampoco se pueden dividir y no existe una fracción del átomo. Entonces, por eso ustedes dirán, ¿a qué le hace falta el H2O? Claro, él no sabía todavía que pues realmente la esencia, ¿no? De que era entender un elemento de otro, ¿no? Por eso precisamente él nada más asignaba símbolos. Entonces, el arreglo o acomodo de los átomos en los elementos o compuestos es definido y cuando ocurre un cambio químico, este arreglo se hace de manera diferente. Y bueno, la imagen del átomo expuesta por Dalton en su teoría atómica para explicar estas leyes es la de minúsculas partículas esféricas, individibles e inmutables, iguales entre sí en cada elemento químico, así como lo podemos observar en el diagrama. Todas son iguales, no se pueden dividir, no están ahí todas pegadas. Ya posteriormente, en el 1886, Eugen Goldstein llevó a cabo un experimento con el tubo de rayos catódicos, donde colocó una placa, la placa del cátodo con perforaciones y se percató de que existían electrones desplazándose hacia el ánodo. Sin embargo, había otras partículas que salían disparadas hacia el lado contrario. Bueno, ¿qué es un cátodo? Pues es un material a reducir su estado de oxidación al recibir electrones. Entonces es una sustancia o un elemento que va a recibir electrones, a diferencia del ánodo, y el ánodo va a ser el que va a perder electrones, es decir, el que los va a dar. ¿Sí? Cátodo recibe, ánodo da. ¿Sí?
Entonces, a estos rayos que atravesaban los cátodos en sentido contrario se les llamó pues rayos canales. Aquí está, ese es el experimento, aquí los podemos observar, los rayos canales. Y a las partículas detectadas en los rayos canales, él les dio el nombre de protones. Entonces, en 1907, se estudiaron las desviaciones de estas partículas en un campo magnético y se conoció que su masa era aproximadamente un promedio de 1836 veces mayor que la de un electrón. Entonces, quiere decir esto que se empieza a dar el cálculo, ¿no? De todas las subpartículas que conforman el átomo y realmente pues él descubre el protón. Después tenemos el modelo atómico de Thomson o el de Pudin, de pasas, ¿no? Que también se le conoce así vagamente, pero fue gracias a Joseph John Thomson quien descubrió que los rayos catódicos descubiertos en 1871 por William Crookes, y los llamó así porque estos rayos salen de un cátodo y se dirigen al ánodo, pueden ser desviados por un campo eléctrico y por campos magnéticos, y debido a que sin importar el gas dentro del tubo, ocurría el mismo fenómeno. Entonces concluyó que toda la materia contenía estas partículas eléctricamente negativas y estas partículas se conocen como electrones. Entonces aquí Goldstein da el concepto de protón, Thomson brinda el concepto de electrón y él lo asemeja a través del pudín de pasteles, ¿no? Él dice que hay algo más, una energía positiva en el cual van a estar inmersos pues todos los electrones ahí negativos. ¿Qué es el rayo catódico? Pues es un haz de electrones que emite el cátodo y que se desplaza hacia el ánodo de un cierto tubo de descarga que va a contener un gas y en el que se le ha hecho un vacío parcial, como aquí lo podemos observar. Como es habitual en la historia de la ciencia, la primera partícula subatómica se descubrió a partir de una curiosidad. Durante el siglo XIX se desarrollaron técnicas que permitían quitar cada vez más aire del interior de los tubos de cristal, los tubos de vacío. Por probar, se decidió ver qué pasaba si se hacía circular una corriente eléctrica por un tubo cada vez más vacío. Y los resultados fueron sorprendentes. Aparecía un brillo que cambiaba conforme había menos aire. Parecía como si unos rayos viajaran del cátodo negativo al ánodo positivo. Se denominaron rayos catódicos. En cierta manera, se había fabricado el primer fluorescente. ¿A qué se debía este brillo? ¿Qué eran estos misteriosos rayos? La respuesta cambiaría el mundo. Estamos en 1897. Se publica Drácula y se estrena Cyrano de Bergerac. Y la reina Victoria celebra sus 60 años en el poder. Pero el acontecimiento que cambiaría el mundo se debe a los experimentos de J.J. Thomson. En uno de ellos, Thomson modifica un tubo de vacío. Agujerea el ánodo para dejar pasar un haz de rayos catódicos. Introduce dos placas que cargará eléctricamente. Y marca uno de los extremos para poder realizar mediciones. Cuando enciende la corriente, observa que los rayos catódicos avanzan en línea recta hasta el extremo reglado. Entonces, carga eléctricamente las placas y observa cómo el haz se curva. A mayor carga en las placas, mayor curvatura. Si invierte la polaridad, la curvatura cambia de sentido. Prueba además diferentes metales en el cátodo, y en todos los casos obtiene el mismo resultado. ¿De qué está formado el haz que se observa? ¿Qué características eléctricas tiene? ¿Dependen estas características de los materiales usados? ¿Qué acaba de descubrir Thomson? ¿Por qué es tan relevante? ¿Qué descubrió Thomson, chicos? Adelante, Alexandra. O Luis Ángel.
Adelante, Nicole. Buenos días, profe. Buenos días. Thomson descubrió que, este, permítame. Descubrió que todos los átomos tienen partículas subamóticas. No. ¿Alguien más? Subatómicas. Olga. Descubrió los electrones con carga positiva y negativa. Muy bien, no con carga positiva. Recuerden que solamente tienen carga negativa. Muy bien, así es, definitivamente, pues fue Thomson el que descubrió los electrones.